por 0,23 por 0,12 y por 0,06. ¿Hay una fórmula? 0,12, 0,23, 3.870. Bien, me confirman, por favor. Entonces, 3.871, lo vamos a redondear, ¿ya? Acá va a ser metros cúbicos, ¿no? Ustedes analizan las unidades y acá va a dar metros cúbicos, ¿no? Todo acá lo convertimos a metros, fíjense. Estaba en centímetros, lo convertimos a metros para que acá las unidades nos den en metros cúbicos, ¿sí? Ok, acá dice seleccionamos la dosificación y acá en el ejercicio nos dice cuál es la dosificación. Ok, hay un dato que no tomamos en cuenta acá, ¿no? ¿Saben cuál es? ¿Alguien se dio cuenta? $130. Fíjense, esto ya ustedes lo pueden hacer a su criterio, como ustedes mejor deseen. Pueden descontarlo al principio, al final, pero fíjense lo que nos decía acá. Debemos considerar, decía, ¿ya? Consideración para el cálculo del muro, espacio de la puerta, ¿ya? Para la puerta es de 4 metros de ancho por 250 metros de alto, ¿sí? Entonces hay 4 metros que nosotros estamos calculando para el muro que no lo vamos a ocupar como muro, sino lo vamos a ocupar para la puerta. Lo dejamos el cimiento y el sobrecimiento, ¿ya? Porque puedo hacer la puerta todavía sobre el sobrecimiento, voy a tener un vaciado interior. Y acá me interesa en el cálculo del muro, ¿no? A los 130 metros que yo tengo, le voy a restar menos 4 metros que va a ocupar la conoce, ¿no? Los 130 metros menos 4 metros la puerta. Entonces, de mi cálculo acá para el muro debería hacerlo en base a 126 metros. ¿Estamos, jóvenes? Sí, sí, sí. ¿Sí? Nos olvidamos de la puerta. Sí, lo estamos siguiendo. Sí. Ok. Entonces acá vamos a cambiarlo porque lo vamos a hacer por 126, va a ser 315 metros, ¿no? Ahora, ¿qué más va a afectar esto? El área del ladrillo no. Área del muro, ¿en base a cuánto lo sacamos? Está bien, lo está copiando los 315. Y acá, ¿no? 130 es 126
Ok. Fíjense, lo estamos corrigiendo, estamos trabajando 126 metros para el muro, tomando en cuenta los 4 metros para la puerta. La altura no me interesa en esta parte, ¿por qué? Porque lo estoy quitando al largo, ¿no? Y con el largo, cuando saque el volumen, también me va a quitar el volumen de los ladrillos y todo lo demás. Ok. Entonces seleccionamos la dosificación, ya que acá no los daba. Y si no me lo da, vamos a buscar la dosificación. Ok, no me da. Entonces, pero está marcada acá, me está diciendo que trabaje con la relación 1,4 para el tema de, vamos a ver si lo copia. Ahí está. ¿Sí? Simplemente estamos copiando, ya seleccionamos la dosificación, ahí está. Es la 104, 364 de cemento, tengo arena y agua. Agua. ¿Sí? Ok, esa es la que nosotros vamos a ocupar. ¿Para qué vamos a ocupar? Para las cantidades de cemento. Ok, acá tengo que calcular el cemento. Arena y agua. ¿Sí? ¿Cuánto va a entrar de cemento? Ingeniero, una ¿Sí? consulta. El volumen de mortero no cambió el dato con los 126. Perdón, ¿verdad, no? 126. Bien, gracias María por estar atenta. Ok, ahí está. Ahora sí. 3000. Lo voy a hacer por paso acá, ¿ya? 3751 es el volumen de mortero que yo necesito. Y estas cantidades de cemento, agua y arena es exclusivamente para el mortero, para eso necesito, ¿no es cierto? Entonces, el volumen que yo necesito calcular, 3751 metros cúbicos, me dice. Pero, ¿qué compone esto de acá? Dice la relación 1,4, ¿no? Entonces, 3751 es el volumen, ¿ya? A eso vamos a multiplicar por 364, perdón, esta no está con fórmula, 364, que es la relación del cemento, y también por, ¿cuánto es el factor de pérdida? 1,05, ¿no? Es más bajo que el cimiento, fíjense acá. A ver, 1,05. Factor de pérdida, este era para el sobrecimiento. Sí, acá estaba, ¿no? La relación 1,04 del mortero y factor de pérdida 1,05. Acá simplemente vamos a multiplicar por
Como que salió muy elevado, ¿no? Ahorita lo revisamos, vamos a ver por qué tanta la cantidad. 28,000 bolsas. Ajá, está demasiado. Ahorita vamos a ver qué pasó. 364 kilos, ¿eh? A ver. Ujú. ¿Cuál? ¿Este de acá? ¿El cemento acá me dice? ¿Ya se ubicó? Ok. Tengo 3780. Tengo 17.000. No, está bien la operación, pero sale demasiado. Imposible comprar 28.670 bolsas, ¿no? A ver dónde le pelamos. La multiplicación de estos tres me sale más. Me sale ahí de 1.433.521, me sale 1.433.632. Pero aún así es mucho, ¿no? Más alto, sí. Es mucho, porque acá Ujú, 28.670 bolsas. sí. A ver.
Ahí Inge no será en vez del 3.751 del cemento nomás, porque aquí estamos calculando luego el total. El total estamos poniendo y aquí hay cemento, arena y agua, ¿no ves? ¿No será solo del cemento? ¿Dónde? ¿Acá? Ajá, en vez de ese resultado alto, 3.751, no el total, digamos. En realidad acá lo que necesitamos calcular es el volumen del mortero, o sea, la mezcla Sí. de cuánto volumen necesitamos, ¿no? Y es alto, ¿no? 3.751 metros Sí. cúbicos, entonces es demasiado. Ajá. Ahorita vamos a ver. Ingeniero, el 12, ¿de dónde salía? Disculpe. ¿Perdón? El 12 del primer término de los 126 por 2.5 por 12. ¿Ese 12 de dónde salía? Este es el problema. Bien, ese es el problema. Por eso no me cuadraba. Es 0,12, ¿no? Sí, está en metros. Bien, Estaba en centímetros. ahora sí. Bien, ¿quién fue ese? ¿Quién dijo yo? Ávila. Ávila, Alex. Ahí está, ¿ves? Ya pegó, bien, Ávila. Vamos a anotarlo por acá. Bien, ¿ves? Era demasiado. Ok. No voy a volver loco con tanta bolsa de cemento, ¿no? 9 metros cúbicos necesitamos, nada más. Pero él le preguntó de dónde salía el 12. Claro, ¿Cómo? pero ya me ayudó a despejar que acá estaba en centímetros y le Claro, pusimos en metros. pero no, no Pero entendía por qué 12. Digamos. tu idea iba más o menos por ahí, digamos. Los 12, si no me equivoco, es la medida de ladrillo, ¿no? Claro, es el ancho del ladrillo, pues, ¿no? Sí. Sí, El ancho del ladrillo y le pusimos como si fuera metro, era centímetro, ¿no? Entonces había que convertirlo, pues 0,2. Ya me aplacé en conversiones, che. Ok, ahí está, tenemos 65 bolsas, ya más considerable, ya dentro de la lógica sirve, ¿no? 65 bolsas, ¿está bien? No se enojen, por favor. Es viernes. Ok, tenemos 9 metros cúbicos de arena también por Es viernes y los pacos lo saben. punto 16 por factor de pérdida 1,05. Y 10,37 y de agua ahí bien detalladito para que no le pelen como yo. Ahí está la cantidad de agua que necesitamos. 2.144,57 litros de agua. Esta es bolsa, ¿no? Tomando 1,16. Lo que pasa es que a usted le dio los decimales, acá yo lo redondeé a 9. ¿Cuánto le dio a usted? Sí, porque acá a mí me está, a la computadora lo está tomando los decimales, yo lo redondeé. 10.96. ¿No? Acá yo lo redondeé, el dato por eso que le está variando. ¿Sí? Bien, ¿sí? Preguntas jóvenes con respecto a esto de acá, ¿se entiende? Y luego lo que hacemos simplemente es llenar los datos, ¿no? Fíjense que tengo acá, esto estaba con fórmulas, ¿ya? El área del ladrillo está en centímetros cuadrados, nosotros acá ya lo tenemos en metros cuadrados, lo vamos a copiar.
Vamos a llenar los datos, ¿ya? Pueden hacerlo con la fórmula ahí o directamente, ya como ya lo hicimos acá, lo vamos a copiar nomás. Muchos números de ahí, ¿no? El volumen del mortero. $9 y automáticamente me jaló la fórmula, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes? Me dolió el ojo. ¿No hay pregunta? ¿Está muy fácil? Se los voy a pasar por si acaso a este Excel para que ustedes puedan practicar, reemplazar valores con los ejercicios que les voy a enviar para que puedan practicar, ¿ya? El tema, bueno, hay una parte que sale el costo, para calcular el costo, pero para saber ya el costo, básicamente nos vamos a las cantidades, ¿no? Las cantidades que yo necesito. Acá, por ejemplo, para el cimiento, ¿cuánto voy a necesitar en efectivo? ¿Cuánto me va a costar? Yo saco en base a estas cantidades, ¿no? La cantidad de bolsas de cemento a los 5,15 metros cúbicos de arena y lo demás. También para el sobrecimiento ya tengo las cantidades que yo necesito comprar, entonces a partir de ahí yo puedo sacar el precio para saber cuánto me va a costar el agua y agarran su factura y prorratean de cuánto pagan por cada por cubo viene, ¿no? La factura. Después tenemos, bueno, el cálculo de ladrillos, cuántos ladrillos tenemos acá, cuántos ladrillos vamos a comprar, cuánto de cemento voy a ocupar simplemente para la mezcla y levantar mi muro. Este cálculo, por si acaso, si ustedes ven, no tiene columnas todavía, ¿no? Lo vamos a ver con otro ejercicio, pero para que podamos ir entendiendo cómo hacer esto de acá, entonces este ejercicio es uno de los más sencillos. ¿Bien? Obviamente para que practiquen le voy a dar uno similar a este. Sí, por favor. ¿Ya? ¿Preguntas? El factor de la junta ya está dado, ahí donde dice junta. Acá está, miren. Ah, no, yo se los puse acá, ¿no? Ah, sí, por eso, a eso. Sí. Acá. Usted lo dio, ¿no ve? Eso ya Acá está dado. 1.5, sí. 1.3. Siempre cuando a veces no ven un dato de varía esto, por poco. pueden trabajar con 1.3, 1.5, es lo normal dentro de la junta. ¿Ya? Ya. Entonces, si no pillan un dato, ¿ya? Porque si pasara, no pillan junta, tranquilamente pueden trabajar con el mismo dato, 1.5 centímetros, ¿ya? O 1.3. Entre 1.3 y 1.5 se manejan el tema de las juntas, ¿ya? Ahora, la dosificación de cemento va a depender del tipo de muro que yo quiera hacer, ¿no? Si quiero que sea más fuerte, por decir la mezcla, ¿hacia dónde tendría que ir? ¿Hacia arriba, hacia abajo? ¿1.02 o 1.06? ¿Qué dicen? Hacia abajo, ¿no? Porque entra más cemento. 1.02. 1.02. Acá, ¿no? Más fuerte, porque fíjense la cantidad de cemento que lleva, ¿no? Sobre la cantidad de arena que tiene, ¿no? Entonces va a depender mucho de la cantidad o del tipo de mortero que yo quiera hacer, ¿no? La mezcla. Entonces, fíjense, si yo quiero una mezcla más suave, por decirlo así, y no quiero ocupar tanto cemento, entonces 261, ¿no? Voy a comprar menos bolsas de cemento, en otras palabras. Igual me sirve para construir los morteros, perfecto, ¿no? Está dentro del rango, ¿sí? Está dentro de las dosificaciones y me permiten cualquier otra dosificación que yo quiera hacer ya por mi criterio, ya no, es como decir, no tiene garantía, ¿no? Entonces es necesario trabajar con tablas para hacer las dosificaciones de la mezcla. Ya nuestros albañiles pues son profesionales en esto, ¿no? Ya saben cuánto ponerle, ¿no? Ojo, buen cubero nomás con ellos. Claro, 2 de arena. Nada de tabla con ellos. Echarle un balde de arena
2 baldes de arena, una de cemento. Métale agua hasta que dé la mezcla, ¿no? Que medir ni creo cuarto. Pero nosotros necesitamos hacer este tipo de cálculo para conocimiento y saber más o menos qué es lo que necesitamos, ¿no? Porque no nos la charlen, pues. Acá no le vamos a poner los volúmenes de ladrillo, ya los calculamos. Tampoco el muro ni la puerta, ¿por qué? Porque la puerta simplemente la descontamos, ¿no? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Ok, acá hay un ejercicio ya resuelto, lo voy a explicar un poquito, van a disculpar los colores. Medio no tan sobrios. Ok, fíjense, Bueno, esto de acá es lo que vamos a ver, para que un poquito lo revisen, porque está junto con este práctico, ¿ya? Esto de acá es lo que se llama el método de Guerchet para hacer distribución de planta, ¿ya? Acá hay un caso, se los voy a leer lo que dice para hacer esta distribución de casos. Un proyecto estudia la posibilidad de producción de jabón líquido a fin de constituirse en un producto sustituto del uso de otros artículos de tocador. El jabón líquido requiere de una dilución del jabón obtenido en el proceso de saponificación a fin de darle bondad. Del análisis de producción se ha deducido los requerimientos de los siguientes equipos. Acá nos da una constante K, ¿ya? Que dice 0,16. Esta constante, ¿ya? Igual viene en base a una tabla. ¿Qué es lo que muestra en la tabla, o lo que quiere demostrar en la tabla? Es dependiendo de qué tipo de instalación o de qué tipo de distribución, de qué tipo de máquina o para qué proceso se va a hacer, va a depender la K, ¿ya? Cuando se les pase la tabla, van a ver que toma para industrias alimenticias, para textiles, para mecánica. Entonces, dentro de esos rangos, nosotros tenemos que ubicar nuestra distribución de planta y de ahí vamos a sacar esta constante, este valor, ¿ya? Esta acá, por ejemplo, no puede ser mayor a 3 ni menor a 0,05, ¿ya? No van a pillar para hacer distribución esa acá, por ejemplo, que sea menor a esto, ¿no? A 0,5 ni mayor a 3. Entonces está en ese rango, de 0,05 a 3. No van a ver una constante acá que valga 5, ¿ya? O 4. Lo máximo que puede ver es 3 y lo mínimo 0,05. Y acá tenemos 0,16 por el tipo de industria, en este caso. Entonces, se saca de tabla, ¿ya? Ok, fíjense, estas son las maquinarias que necesitan para este proceso de jabón líquido, para la producción de jabón líquido. Dice que necesita silos de almacenamiento, tanques de blanqueo, tanques de refinación, tanques de saponificación, dosificadores y tanque mezclador. Ok. Hay que hacer una distribución de estas maquinarias. Y para hacer una distribución de estas maquinarias, yo necesito conocer las superficies que tienen estas máquinas. Cuando hablamos de superficie, bueno, también vamos a calcular, en este caso, cuando hablamos del método de Guerchet, lo que nos permite calcular es la superficie estática, la superficie de gravitación y la superficie de evolución. La superficie estática también es S sub S, ¿ya? Esta va a ser superficie de gravitación, va a ser S sub G, como la ven ahí en la fórmula. Y la otra va a ser S sub E, que es la superficie de evolución, ¿ya? Cuando hablamos del método de Guerchet, nos permite calcular esta superficie. ¿Qué es la superficie estática? Ya su nombre lo dice, es básicamente tener una máquina parada. Quiero saber qué espacio me ocupa en un determinado área de la planta. Y para eso yo puedo tener los manuales de esta máquina y me va a decir las dimensiones, ¿no? Tanto de largo, tanto de ancho, tanto de alto, ¿sí? El peso, puedo tener eso dentro de las especificaciones técnicas de la máquina. Pero si no las tuviera estas especificaciones, porque es una máquina que la compré usada, por decirle,
Entonces yo puedo calcular la superficie estática. ¿Cómo? Agarro un flexo, ¿no? Y mido, ¿no? Cuánto es de ancho y cuánto es de largo. Yo puedo saber la superficie que va a ocupar esta máquina, ¿sí? La superficie estática, entonces yo la puedo, si no la pudiera conseguir de los manuales, entonces yo puedo con un flexo, ¿no? Tomar las medidas y poder saber cuánto es esta superficie estática. Esta n que ven acá son los números de lados por las que se puede operar la máquina. Muchos se confunden acá, ¿ya? Piensan que es la cantidad de máquinas, no, es el número de lados. Yo tengo una máquina, ¿ya? Vamos a suponer que esa es mi maquinita, ¿ya? Mi máquina me ocupa ese espacio, ¿ya? Y yo quiero saber por cuántos lados se opera esta máquina, ¿ya? Puedo operar por este lado, sería un lado, 2 lados, 3 lados y 4 lados, ¿no? Podría tener 4 lados para operar esta máquina. Normalmente, fíjense como estas máquinas tienen 2 lados, 2, esta tiene un solo lado para poder operar, ¿ya? Entonces, son los lados, esa n son los lados por los que yo puedo operar la máquina, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, acá fíjense, las máquinas tengo 2 lados, 2 lados, 2 lados, 1, 2 y 2 lados, ¿ok? Entonces, la superficie estática acá en metro cuadrado, ¿ya? ¿Cuánto es la superficie que me está ocupando este silo de almacenamiento? 16 metros cuadrados, ¿ok? La superficie de gravitación, tengo la fórmula acá, dice que es igual a la superficie estática por el número de lados que se puede operar. Pero, ¿qué es la superficie de gravitación? La superficie de gravitación no es más que la relación que tiene el operador con la máquina. O sea, tengo que dejarle un espacio al operador para que pueda realizar la operación a la máquina. ¿Ya? No la puedo poner una máquina pegada a otra, ¿sí? Entonces, para hacer ese cálculo de superficie de gravitación, de cuánto espacio le voy a dar a ese trabajador, entonces utilizamos esta fórmula, ¿no? Superficie de gravitación, recuerden, va a ser igual a la superficie estática por los números de lado a operar. Entonces, me va a permitir darle un espacio al trabajador para que pueda realizar el trabajo con la máquina. Ok, después tengo la superficie estática, perdón, la superficie de evolución, ¿ya? Que dice que es igual a la superficie estática más la superficie de gravitación por la constante. ¿Qué constante? La que vimos anterior a esto, que era 0,16, si no me equivoco, ¿no es cierto? 0,16. Esa constante entra ahí. ¿A qué se refiere la superficie de evolución? Aparte de tener este movimiento del operador por los lados que va a operar, ¿no? Si tiene 2 lados, también tengo que considerar los materiales que él va a usar, ¿no? Por eso es que tiene esta constante, dependiendo de qué industria es, esta constante va a ser mayor, ¿no? Si es una metal mecánica, por ejemplo, este valor de K va a ser amplio. ¿Cuánto? 2.5, por decirlo así. ¿Por qué? Porque son piezas muy grandes que hay que manipular para meter a una máquina, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que esa constante, cuando hablamos de ese tipo de industrias, por ejemplo, va a ser mayor. ¿Se entiende? Entonces, el espacio acá que va a tener esta máquina va a ser mucho mayor por las piezas que tiene que poner para hacer algún proceso. Entonces, esa es la superficie de evolución, ¿ya? Recuerden, la superficie estática es básicamente el espacio que ocupa la máquina. La superficie de gravitación es el espacio que ocupa la máquina. Tengo que considerar el espacio también del operador. Y la superficie estática básicamente es la máquina, ¿no? Más la que ocupa el operador y tomando en cuenta el material que se va a manejar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Provecho con las caras. Seguimos. No, sí se entiende ahí. Ok, perfecto. Listo. Y simplemente acá, jóvenes, esta superficie estática va a venir dentro del ejercicio. Lo que no viene es esto de acá. Lo que está marcado, normalmente yo no se los pongo. ¿Por qué? Porque hay que calcularlo, ¿no? Acá están las fórmulas, ¿ya? Como estos son ejercicios de práctica, entonces sí o sí tiene que venir la superficie estática
y los números de lados. Ya esto van a venir los ejercicios. Y a partir de ahí ustedes empiezan a calcular. Acá está la fórmula, no hay donde perderse. Me está diciendo que la superficie de gravitación es igual a 16 por 2. Tengo 32, 7 por 2, 14, 9 por 2, 18. Simplemente los multiplico, ¿no? Y tengo que sacar los totales. ¿Por qué los totales? Porque este va a ser el espacio que van a ocupar todas las máquinas. 70 metros cuadrados es lo que van a ocupar todas estas máquinas, ¿no? Solamente la estática. Ahora, si ya tomo la superficie de gravitación, son 122 metros, ¿ya? Exclusivamente para la gravitación, o sea, el espacio que le vamos a dar a los trabajadores, fíjense, más amplio, ¿no? Por el movimiento que tienen que hacer alrededor de las máquinas. Y para la superficie de evolución tengo que considerar 30 metros más, ¿ya? Para el manejo de los materiales. Y no es más que la sumatoria. Ya en este caso voy a tener 222,72 metros cuadrados que yo necesito para hacer la distribución de estas máquinas. En este caso simplemente estamos hablando del espacio que yo voy a necesitar para estas máquinas. Todavía no las estamos acomodando las máquinas, ¿no? O sea, cuál va a ser el recorrido que tienen que realizar el producto, ¿no? O lo que se va a elaborar en el campo. Eso es parte también de lo que vamos a ver. Ya no los quiero meter tantos ejercicios. Simplemente ahorita estamos viendo si yo quiero tener una planta de este tipo, entonces tengo que saber qué máquinas voy a comprar, cuánta es su superficie estática, para que yo pueda hacer mi planta, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, mínimo yo necesito para esto de acá, para este proceso, 222,72 metros cuadrados, ¿no? Metros cuadrados. Ese es el espacio que necesito para tener, o para que yo pueda tener una buena distribución dentro de mi planta. Algo que me olvidé mencionarles también dentro de la superficie de gravitación es que las máquinas ya no pueden estar pegadas contra el muro, ¿no? Tiene que tener un espacio. ¿Dónde se considera también eso? Acá en la superficie de evolución. ¿Por qué? Porque las máquinas necesitan que se les haga mantenimiento. ¿Ya? Imagínense si una máquina está pegada contra un muro, hay que tener que moverla para hacer un mantenimiento y eso va a requerir más tiempo, más maquinaria, más presupuesto. Entonces, para eso se hace este cálculo de superficie con el método de Getcher, para que las máquinas tengan lo suficiente, o sea, tengan el espacio suficiente como para que puedan ser operadas, recibir su mantenimiento respectivo y obviamente que la planta tenga una buena distribución, ¿ya? Entonces mínimo yo necesito 222 metros cuadrados para hacer la distribución de estas máquinas que tengo acá. ¿Se entiende, jóvenes? Acá está la explicación, fíjense, ¿no? Superficie estática, de gravitación, de evolución, n el número de lados y k es una constante, fíjense lo que les decía, de 0,05 hasta 3. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Chistes? ¿Nada? Nada, Inge. Inge, ¿vamos a tener un práctico de esto o algo? Claro. ¿O va a haber directamente? ¿Vamos a tener otro examen? Claro, 2 más. Como si nada lo dice. No, uno más. Ya. Y no olvide pasárnoslos el examen. Sí, se lo voy a pasar. Voy a pasarlo a usted. Poniendo nombrecitos acá para que ustedes puedan ver. Bueno, jóvenes. Una vez más. Recuerden que el día... ¿quién va a ser el primer grupo voluntario? Gracias. Nadie. Bueno, lo vamos a sortear entonces. Según las instalaciones, pues, Inge, ¿qué se instala primero, después qué sigue?
para que lo entendamos mejor. Tenemos que empezar con la hidrosanitaria. No, no está haciendo a propósito. Oye, un momento, pero cuando hablamos, fíjense, cuando hablamos de construcción, ya Inge, no sea malo. cuando hablamos de construcción, a ver, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? ¿Qué hacemos cuando Primero, va a estar agua, luz? planificar. Luz. Agua, Claro, eso luz, es lo ideal, pues, Inge. Es lo primordial. ¿no? Se entiende igual cuando explican, ¿no? Lo vamos a sortear para que nadie se queje, ¿ya? Pero lo ideal cuando hablamos de construcciones, por ejemplo, es que vamos dejando espacio, ¿no? Para las instalaciones hidrosanitarias, porque no es ideal, por ejemplo, que yo haga toda mi construcción y después me ponga a picar, ¿no? Ah, por acá va a ir mi grifería, por acá va a ir mis cables de luz. Entonces eso se hace mientras se va construyendo, ¿no? Obviamente va en el diseño del plano, dónde van a estar las tomas, dónde van a estar los grifos, dónde están los valles. Entonces hay que ir dejando ya todos los puntos para que después simplemente se coloquen en su lugar, ¿no? ¿Ya? Pero para que no haya discusión lo vamos a sortear. ¿Quién fue la primera en entrar a la clase? Isabel, ¿no? No, Inge. Fue Barbosa. Fui yo, ingeniero. El mismo grupo. Igual estamos en el mismo grupo. Barbosa. Ya, Barbosa me va a dar un número. Espera un ratito. Voy a entrar a mi lista. Inge, todas las exposiciones van a ser el lunes. Casi todas tienen que ser violentas acá. No están a punto, no están a tiempo, cero, mi amor. Pela y se ríe a mi cara, pela. No, porque sé que usted no es así malo, pues. Inge, ingeniero, ¿Qué va? ¿qué tipo de oración va a ser la exposición? Pregunta y respuesta. ¿Qué tiempo va a ser la duración de la exposición? No más de 20 minutos, no más de 30, dijimos, ¿no? Ni menos de 15, sí. Ok, tengo la lista acá de construcciones. Ya, Barbosa, un número del 1 al 28. Al que le toque va a ser acá. 25. 25, va a ser el primer grupo. ¿Quién será 25? Comparta pantalla para que veamos, Inge. No. Después se lo voy a mostrar porque no vean, para que vean que no. Compártalo, pues, Inge, compártalo. No tengo idea, Ahorita. ustedes van a saber qué número es. En Que Z, van a Inge. escoger. ¿Verdad? No, pues ni idea cómo se lo voy a compartir si ustedes van a ver. H. 25 es Vargas Remy. ¿A qué grupo pertenece? Electricidad. Bien, Primero. ¿ven? Le dimos en clavo. Después tiene que sacar hidrosanitaria. Ok, Vargas Remy. Bueno, como ya le tocó a usted un número del 1 al 28 menos el 25. Renan. 19. No. Ismael Ponce. Pertenece al grupo de... ¿Está Ismael? Sí. Listo, Ismael, ¿le tocó? ¿Qué le tocó a ustedes? Grupo de Villamil. ¿Qué les tocó? Ventilación. Ventilación, ahí está su grupo. Está bien. Un número, Ismael. 5. El 5, vamos a ver quién es el 5. Marcelo Bonilla. Hidrosanitaria.
Hidrosanitaria. Bien, ¿no? También en orden. Ya. Bonilla, un número. ¿No está Marcelo? Vamos a aprovechar por ponerle falta en la lista. ¿De su grupo es Yossi, no? Sí, es de mi grupo. Ya, si no está usted, por favor, denme un número. Ay. 28. 28. Nikita. Qué sad. ¿Qué le tocó a ustedes, Nikita? Contra incendio. Contra incendios. Un número, Nikita. 1. 1. Diego Araníbar. Ya salió su grupo, creo, ¿no, Diego? Sí. Está en el grupo de Ismael, ¿no? Villamil, sí. Otro número, Nikita. 8. Carlos Castillo. Carlos Castillo está. ¿Sí? Castillo. ¿Qué grupo? ¿Qué le tocó a ustedes? Gas. Ok. Un número. 15. 15. Eric Lobo es